Capítulo 10. La fe quebrada. El padre Esteban ya no era el mismo desde aquella noche en la plaza. Su sotana colgaba de sus hombros como un sudario. Sus ojos habían perdido la luz de la certeza. Y cada sermón se le convertía en un murmullo de dudas. La gente lo miraba con recelo. Como si ya no lo reconocieran como guía, sino como la víctima marcada por la tumba. Yo lo seguía de cerca, temiendo por él y por mí. Lo encontraba horas enteras arrodillado frente al altar. Pero ya no rezaba con voz firme. Solo repetía palabras entrecortadas, mezclando salmos con frases que parecían dictadas por alguien más. Una madrugada lo descubrí en el cementerio, de pie frente a la tumba sonriendo. La lluvia lo empapaba, pero él no pestañeaba. Tenía el crucifijo en la mano, pero lo sostenía al revés, con los brazos de Cristo hundidos en el barro. ¿Por qué me eligió a mí?, susurraba con un temblor que me partió el alma. He bautizado, he confesado, he enterrado con fe, y aún así, ¿me reclama? Me atreví a acercarme, pero cuando puse la mano en su hombro, él giró el rostro hacia mí. Nunca olvidaré esa mirada, era la suya, y al mismo tiempo no lo era. En sus labios se dibujaba la misma sonrisa que nos perseguía desde la tumba. ¿Sabes qué me ha mostrado?, dijo con una calma que helaba. Que mi juventud fue un error. Que la risa que oyes bajo tierra es la de un Dios que ya no cree en nosotros. Lo vi alzar el crucifijo invertido y presionarlo contra su pecho, como si buscara herirse con la madera. La fe nos salva, continuó. La fe es el alimento de esa tumba. Cada oración, cada misa, ha sido una ofrenda disfrazada. El trueno partió el cielo en dos y la tumba se abrió apenas un poco más, dejando escapar un aliento húmedo que olía a podrido. Entonces Esteban lanzó el crucifijo dentro de la grieta y, por un instante, escuchamos un eco, una carcajada ahogada, burlona, que parecía agradecerle el gesto. Cuando intenté arrastrarlo de vuelta a la iglesia, él se resistió. No reces por mí, me dijo con un hilo de voz. Yo ya pertenezco a esa risa. Y comprendí, con un terror que me desgarró por dentro, que la fe del sacerdote se había quebrado. Y que en su ruina, la tumba había encontrado el alimento más preciado, el alma de un pastor. Capítulo 1. La primera sonrisa. La primera vez que vi aquella tumba abrirse, no supe si estaba soñando o si la noche había decidido burlarse de mí. El cielo rugía con truenos. La lluvia caía como si quisiera limpiar los pecados de todo el pueblo. Y yo era tan solo el guardián olvidado del cementerio. Caminaba entre las lápidas con mi farol tembloroso cuando escuché un crujido seco, como un hueso partiéndose bajo tierra. Me giré y lo vi, el mármol agrietándose lentamente, respirando como si tuviera vida propia. El aire se volvió más frío, tanto que el cristal de mi farol se empañó en un segundo. Entonces ocurrió lo imposible. La tapa de la tumba se abrió apenas unos centímetros. Y en medio de la piedra húmeda apareció una hendidura que no estaba allí antes. No era una grieta común. Era la curva de una boca. Y aquella boca sonrió. No grité. No corrí. Solo me quedé clavado en el barro, con el corazón golpeando en mi garganta. La sonrisa era amplia, burlona, demasiado humana para pertenecer a un pedazo de roca. Era como si alguien, desde el fondo, se estuviera riendo de mi miedo. Me acerqué un paso, atraído por una fuerza que no puedo explicar. El farol iluminó fugazmente la lápida y entonces vi algo peor, dientes, claros, blanquecinos, ordenados en una sonrisa que no debería existir. El agua de lluvia resbalaba entre ellos como saliva. Una ráfaga apagó la llama de mi farol y me quedé a oscuras. Pero la sonrisa seguía allí, brillando con la luz de los relámpagos, como si el cielo mismo quisiera mostrarme el horror. Sentí que alguien me observaba desde dentro. Y juraría haber escuchado un murmullo, apenas un susurro entre las grietas. Al fin, corrí hasta la entrada del cementerio, con las botas hundiéndose en el lodo. No miré atrás, aunque sentí que aquella sonrisa me seguía, flotando detrás de mi nuca. Cuando al fin llegué a la capilla, me desplomé ante el altar. El padre Esteban me encontró allí, temblando, incapaz de pronunciar palabra coherente. Cuando recuperé el aliento y le conté lo que vi, él guardó silencio. Apretó el rosario entre sus dedos y susurró una oración demasiado breve, demasiado urgente. Luego me miró fijamente y dijo: si la tumba ha sonreído, entonces no era un entierro. Era un pacto. Y en ese instante supe que lo que había visto no era una ilusión, sino el inicio de algo que cambiaría la fe del pueblo para siempre. Capítulo 2. El sacerdote que dudaba. El padre Esteban nunca había sido un hombre de fe frágil. Durante 30 años sostuvo sobre sus hombros las culpas, las confesiones y los silencios de un pueblo que parecía necesitar más absolución que pan. Pero aquella noche, después de escuchar mis palabras sobre la tumba que sonrió, vi en sus ojos algo que jamás pensé presenciar: duda.
Encendió 2 velas frente al altar y me hizo jurar que no repetiría lo visto a nadie. El miedo se propaga más rápido que la peste, murmuró mientras sus dedos acariciaban las cuentas del rosario con una inquietud impropia de él. Su voz temblaba, como si la oración que recitaba no encontrara eco en el cielo. Horas más tarde, lo seguí en silencio hasta la sacristía. Allí, entre libros olvidados y cálices cubiertos de polvo, abrió un armario que nunca había mostrado a nadie. Dentro descansaba un cuaderno de cuero desgastado, con símbolos que parecían arder bajo la luz de las velas. Este evangelio nunca fue aprobado por Roma, susurró. Lo encontré en mis años de seminario, escondido entre los muros de un convento en ruinas. Lo abrió con cuidado, y las páginas amarillentas dejaron ver letras escritas con tinta casi desvanecida. En ellas había un pasaje subrayado: cuando la tumba sonría, la gracia se habrá quebrado y la fe será probada por fuego. Lo leí en silencio, sintiendo que cada palabra me pesaba en los hombros. Esteban cerró el libro de golpe, como si temiera que las letras pudieran escapar y tomar forma en el aire. Dios no sonríe desde la tumba, dijo con voz firme, aunque sus ojos lo desmentían. Pero si lo que viste es cierto, tal vez no todo lo que enterramos descansa. Esa noche, el sacerdote salió solo hacia el cementerio. Yo lo vi marcharse con la sotana pegada al cuerpo por la lluvia, una silueta negra tragada por la oscuridad. Quise seguirlo, pero mis piernas se negaron. Algo me decía que su fe estaba a punto de enfrentarse a un espejo, y que ese espejo no reflejaría a Cristo. Al amanecer, Esteban volvió. No llevaba el rosario en la mano, ni la calma en el rostro. Solo susurró al entrar a la capilla. No estaba cerrada. La tumba me esperaba, y me saludó como a un viejo amigo. Desde entonces, lo escuché murmurar en latín palabras que no reconocía. Y cada día que pasaba, la duda se incrustaba más hondo en su voz de pastor, como un gusano devorando el núcleo de su fe. Capítulo 3. El secreto del enterrador. El enterrador del pueblo, don Julián, era un hombre tan viejo que nadie recordaba cuando había empezado a cavar tumbas. Su espalda encorvada parecía llevar el peso de todos los cuerpos que había cubierto de tierra. Vivía en una casucha al borde del camposanto, siempre en silencio, siempre con la pala apoyada en la puerta como si fuera su cruz personal. Después de lo ocurrido con la tumba que sonrió, el padre Esteban me ordenó visitarlo. Si alguien sabe la verdad, es él, me dijo, con esa voz áspera en la que ya no cabía la certeza de antaño. Cuando toqué a su puerta, Julián tardó en abrir. Su mirada hundida y sus dedos temblorosos me hicieron sentir que esperaba mi visita desde hacía años. Me invitó a pasar y, sin rodeos, comenzó a hablar. ¿La viste? ¿Verdad?, preguntó con un tono más cercano al susurro que a la voz. Esa maldita tumba no debería existir. Me quedé helado. No tuve que describir nada, él ya lo sabía. Se sentó frente a mí, encendió una lámpara de aceite y, con un gesto cansado, comenzó a contar su secreto. Yo la abrí una vez. Fue hace décadas, cuando aún era joven y fuerte. El féretro dentro no contenía un cadáver, sino un cuerpo que aún respiraba. Tenía los ojos cerrados, pero los dientes apretados, como si se riera de todos nosotros desde un sueño profundo. Mi estómago se revolvió. Julián tragó saliva. Su rostro surcado de arrugas se endureció. Quise avisar al cura de aquel tiempo, pero él me detuvo. Dijo que el hombre no debía ser despertado, que era un hereje condenado, y que su agonía era el precio de nuestra paz. Así lo sellamos, pero desde entonces, cada cierto tiempo, la tumba respira, y cuando respira, sonríe. El silencio se volvió insoportable. La lámpara chisporroteó como si también temiera sus palabras. No deberías haberla mirado, añadió con una mueca amarga, porque una vez que la sonrisa te reconoce, empieza a buscarte en sueños. Me mostró su brazo, la piel estaba marcada con surcos profundos, como si uñas invisibles lo hubieran arañado mientras dormía. Cada vez que cierro los ojos, escucho cómo rechinan sus dientes bajo tierra, y cada día siento que su risa está más cerca. Salí de aquella casa con el corazón en un puño. Afuera, la lluvia volvía a caer con furia. Me giré hacia el cementerio y tuve la sensación de que todas las tumbas me miraban, esperando, conteniendo la misma sonrisa escondida. Y por primera vez, entendí que lo que estaba enterrado allí no era un muerto, sino una verdad que la fe del pueblo nunca quiso aceptar. Capítulo 4. La confesión que nadie escuchó. La tarde era densa, cargada de un silencio extraño. Cuando una mujer joven entró en la iglesia, sus pasos resonaban sobre las losas húmedas como si llevara siglos caminando para llegar hasta allí. Se cubría con un velo negro, y aunque el padre Esteban intentó mantener la compostura, vi como un estremecimiento lo recorría al reconocerla. «Hija, ¿qué pecado traes contigo?», preguntó él desde el confesionario.
su voz filtrándose entre la celosía de madera. Ella dudó unos segundos antes de hablar. Su voz era temblorosa. Rod, como si le costara desgarrar el secreto de su pecho. Padre, he visto a mi hermano en esa tumba. Vi su rostro en la piedra, y sonreía. Un silencio brutal llenó la iglesia. El eco de su confesión quedó suspendido como un cuchillo en el aire. Yo, escondido en la penumbra del templo, contuve el aliento. El padre Esteban apretó con fuerza el crucifijo, como si intentara no temblar. Eso no puede ser, respondió en un susurro seco. Tu hermano fue enterrado hace un año. Lo vi, interrumpió ella, casi gritando. Su boca estaba allí, dibujada en la piedra. Y cuando me acerqué, escuché su voz llamándome. El padre abrió la boca para absolverla, para pronunciar palabras de consuelo. Pero algo lo detuvo. La madera del confesionario crujió, como si una presencia invisible se hubiera acomodado entre ellos. La mujer cayó de golpe, como si una mano helada le hubiera cerrado la garganta. Esperamos. 1 minuto. 2. El silencio se volvió insoportable. Cuando Esteban empujó la puerta del confesionario, el asiento del penitente estaba vacío. El velo negro reposaba sobre la madera. Pero la mujer había desaparecido. La buscamos por toda la iglesia, luego por las calles del pueblo, y finalmente en el cementerio. Nada. Era como si nunca hubiera entrado. Esa noche, el padre Esteban se arrodilló frente al altar con un rostro demacrado. Yo me acerqué y le pregunté qué significaba todo aquello. Su respuesta fue apenas un murmullo. La tumba no solo sonríe, también confiesa en nuestro lugar. Sus palabras me helaron la sangre, porque comprendí que no era la mujer quien había buscado al sacerdote, sino la tumba. Usando su voz, usando su recuerdo. Y desde entonces, cada vez que entro a la iglesia, no escucho el eco de las oraciones, sino el murmullo de una confesión que nadie debería oír. Capítulo 5. El Evangelio olvidado. El padre Esteban llevaba días encerrado en la sacristía, negándose a hablar con nadie. Cuando finalmente me permitió entrar, lo encontré rodeado de papeles amarillentos, plumas gastadas y libros que desprendían un olor a humedad antigua. Sus ojos parecían no haber dormido en semanas. Sobre la mesa reposaba un manuscrito encuadernado en cuero ennegrecido. No tenía título, solo una cruz invertida grabada en la portada, casi borrada por el tiempo. Al verme, Esteban lo acarició con manos temblorosas, como si temiera que aquel objeto pudiera arder en cualquier momento. Este es el Evangelio que la iglesia no quiso recordar, murmuró con un hilo de voz. Lo encontré escondido en los cimientos del convento abandonado. Hace muchos años. Creí que eran herejías, pero ahora comprendo que era una advertencia. Me señaló un pasaje escrito en latín arcaico. Lo tradujo lentamente, palabra por palabra, y cada sílaba caía como plomo en mis oídos. Cuando la tumba sonría, la verdad será devorada. Ningún credo resistirá, porque la risa del condenado no pertenece al hombre ni a Dios. El silencio en la sacristía se volvió insoportable. La vela titiló, proyectando sombras que parecían bailar al ritmo de esas palabras prohibidas. ¿Quién escribió esto?, pregunté con la voz quebrada. Esteban apretó los labios. Luego respondió. Un monje llamado Aurelio. Fue acusado de blasfemia y enterrado vivo, en la misma tumba que viste sonreír. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El rostro del padre estaba cubierto de sudor frío. Pero en sus ojos brillaba algo más peligroso que el miedo, una certeza. Si esto es verdad, continuó, entonces no estamos frente a un milagro, sino frente a una burla. La risa de Aurelio atraviesa siglos, ridiculizando nuestra fe. De pronto, un golpe seco resonó en la iglesia. Corrimos hacia el altar. Y allí lo vimos, el crucifijo mayor, que había colgado por generaciones sobre la nave central. Se había desprendido. Y lo más aterrador fue que el Cristo tallado en madera no mostraba ya su expresión de dolor, sino una sonrisa torcida, idéntica a la de la tumba. Esteban cayó de rodillas, murmurando oraciones rotas. Yo, en cambio, solo pude quedarme de pie, paralizado, con la certeza de que ese evangelio olvidado no era una advertencia, sino una profecía que acababa de comenzar a cumplirse. Capítulo 6. El niño que reía en sueños. El rumor comenzó como una brisa. Un murmullo que recorría las calles empedradas del pueblo. El niño del orfanato se ríe en la noche. Al principio nadie le dio importancia, pero pronto la risa se volvió imposible de ignorar. No era la risa inocente de un pequeño. Era un eco grave, ahogado, que parecía brotar de una garganta demasiado vieja para pertenecer a un cuerpo infantil. Me acerqué al orfanato una madrugada, cuando las campanas de la iglesia marcaban las 3. Esa hora en la que hasta las piedras parecen contener la respiración. Desde el exterior pude oírlo, una carcajada intermitente.
que se deslizaba entre las paredes como humo. La directora, una mujer rígida llamada Sor Clara, me abrió con el rostro desencajado. Me llevó hasta el dormitorio, y allí lo vi, un niño de unos 8 años. Delgado, con los labios curvados en una sonrisa idéntica a la de la tumba. Dormía, pero cada pocos segundos dejaba escapar una risita áspera que helaba la sangre. No podemos despertarlo, susurró la monja. Cuando lo intentamos, sus ojos permanecen cerrados, pero sus labios pronuncian palabras en un idioma que no conocemos. Me incliné sobre él y sentí un olor extraño, mezcla de tierra húmeda y hierro oxidado. Al acercar mi oído, escuché el murmullo: no se entierra la verdad sonríe. Retrocedí con el corazón latiendo en los dientes. El padre Esteban llegó poco después. Al verlo, el niño, aún dormido, dejó escapar una carcajada más fuerte, como si reconociera su presencia, y entonces habló, con una voz doble, infantil y anciana a la vez. Esteban, ¿me recuerdas? Tú rezaste sobre mi tumba. Tú sellaste mi risa, y yo regresé en el sueño de un inocente. El sacerdote se derrumbó en un banco, incapaz de sostener la mirada. Las monjas lloraban en silencio. Algunas rezaban con los dedos crispados en el rosario. De pronto, el niño abrió los ojos. Eran negros, tan profundos que parecían no tener fin. Miró hacia mí y sonrió. Y aunque estaba despierto, su risa no se detuvo. Esa noche, todo el orfanato tembló con aquel sonido. Y en algún lugar del cementerio, la tumba maldita respondió con un crujido, como si celebrara haber encontrado un nuevo mensajero para seguir riéndose del mundo. Capítulo 7. El retrato en la sacristía. La sacristía siempre había sido un lugar silencioso, un refugio de velas consumidas y cálices dormidos en el polvo. Pero desde aquella semana, nadie se atrevía a entrar solo. Algo extraño había comenzado a suceder con el viejo retrato que colgaba en la pared más oscura, la imagen de un obispo que, según decían, había bendecido la primera misa del pueblo siglos atrás. Yo lo vi con mis propios ojos. Una noche, mientras ayudaba al padre Esteban a ordenar los misales, la luz de la lámpara se reflejó en el lienzo. Y allí estaba, la boca del obispo ya no mostraba la severidad solemne de siempre, sino una sonrisa torcida, idéntica a la de la tumba. Tragué saliva, convencido de que era mi imaginación. Pero al parpadear, la sonrisa seguía allí, más marcada, como si el pincel que la había pintado siglos atrás acabara de moverse bajo mis narices. No lo mires demasiado, me advirtió Esteban con la voz quebrada. Cada vez que alguien lo observa demasiado tiempo, la tumba se abre un poco más. Me estremecí. Pregunté cómo lo sabía. Y él bajó la vista. He comprobado la grieta 3 veces. El retrato sonríe, y la tumba responde. Durante los días siguientes, las monjas que entraban a la sacristía juraban sentir que los ojos del obispo seguían sus pasos. Algunas dijeron haberlo oído reír. Un murmullo seco entre las paredes. Una mañana, Sor Clara huyó del lugar con el rostro desencajado. Aseguraba que el retrato le había guiñado un ojo. El miedo se propagó como un incendio invisible. Decidimos cubrir el lienzo con un paño blanco. Pero al amanecer, el paño apareció en el suelo, desgarrado en tiras, y el obispo sonreía aún más ancho. Una noche, al filo de la medianoche, las campanas sonaron solas. Corrimos a la sacristía y lo vimos, la sonrisa del retrato se había vuelto carcajada, mostrando dientes que antes no estaban pintados. Y en ese mismo instante, desde el cementerio llegó un estruendo, la tumba maldita había vuelto a abrirse. El padre Esteban cayó de rodillas, murmurando entre sollozos. No es un cuadro, es un espejo. La risa de Aurelio nos observa desde dentro, esperando el momento de atravesar el lienzo. Yo retrocedí, incapaz de apartar la vista, porque comprendí que el retrato no solo estaba vivo, era el vínculo entre la iglesia y la tumba. Un ojo abierto que sonreía para ambos mundos. Capítulo 8. La procesión de medianoche. El miedo había alcanzado cada rincón del pueblo. Nadie dormía tranquilo, y cada campanada del reloj nocturno sonaba como una sentencia. Fue entonces cuando el padre Esteban convocó a todos, una procesión de medianoche. Una vigilia para implorar a Dios que cerrara de una vez por todas la tumba que sonreía. La noche de la procesión. Hombres, mujeres y niños se reunieron frente a la iglesia, cada uno sosteniendo una vela. El aire olía a cera derretida y a incienso. Pero debajo de ese aroma flotaba algo más denso, metálico, como hierro oxidado. Los pasos resonaban en las calles empedradas, y juntos avanzamos hacia el cementerio, entonando letanías que parecían romperse en el viento. Cuando llegamos ante la tumba maldita, todos nos quedamos en silencio. La losa estaba entreabierta,
Apenas lo suficiente para dejar escapar un aliento frío que hizo parpadear las llamas de las velas. El padre Esteban levantó el crucifijo y comenzó la oración en latín, su voz quebrándose como si cargara un peso invisible. «Libéranos. Domine», repetíamos en coro, cada vez más fuerte, intentando imponernos al murmullo de la noche. Y fue entonces cuando lo escuchamos. Al principio, un suspiro lejano, apenas un roce. Luego, un murmullo colectivo que emergía del suelo. No era una sola voz, eran decenas, cientos, riendo bajo tierra. Una carcajada coral, húmeda, que golpeaba las entrañas y arrancaba lágrimas de puro terror. Las velas comenzaron a apagarse una por una, como si una mano invisible pasara sobre ellas. El padre Esteban gritó la oración con todas sus fuerzas, pero su voz parecía perderse entre las risas. Algunos aldeanos arrojaron sus cirios y corrieron hacia la salida del camposanto. Pero el portón de hierro se cerró de golpe, encadenándonos allí dentro. Yo no podía moverme. Sentía que la tierra bajo mis pies temblaba, como si miles de cuerpos quisieran salir a la superficie. La tumba sonrió aún más. Su grieta se abrió hasta mostrar dientes. Y de allí brotó un aliento caliente que olía a carne podrida. Entonces sucedió lo más terrible, los que permanecíamos rezando comenzamos a escuchar nuestras propias voces mezcladas en la risa bajo tierra. Era como si cada uno de nosotros ya estuviera enterrado allí, sonriendo desde la oscuridad. El padre Esteban cayó de rodillas, con el crucifijo resbalando de sus manos. Susurró entre sollozos: «No rezamos para sellarla, rezamos para alimentarla». En ese instante comprendí que la procesión no había sido un acto de fe, sino una ofrenda, y que la tumba nunca había estado sola, siempre había esperado nuestra medianoche para reír más fuerte. Capítulo 9. El sacrificio prometido. Después de la procesión maldita, el pueblo quedó dividido entre el silencio y la histeria. Algunos se negaban a hablar, como si temieran que sus palabras alimentaran la tumba. Otros, en cambio, no dejaban de murmurar que el tiempo del sacrificio prometido había llegado. Fui yo quien encontró el documento. Estaba guardado en un cofre de hierro bajo el altar, sellado con cera rota y polvo de siglos. Era un pergamino con letras toscas, firmado por el primer sacerdote del pueblo. Decía: «Para que la sonrisa no devore a todos. Cada generación entregará un cuerpo vivo. La tumba debe reír con carne fresca. O reirá con nosotros». Cuando leí esas palabras en voz alta, el padre Esteban palideció. Se dejó caer en el banco más cercano y cubrió su rostro con las manos. «¿Lo ocultaron?», murmuró con rabia. «Nuestros antepasados no fundaron este pueblo sobre la fe, sino sobre un pacto con la risa del condenado». La noticia se propagó más rápido que cualquier sermón. Los ancianos del pueblo no lo negaron, ellos lo sabían. Confesaron que, en cada generación, alguien desaparecía misteriosamente, y que siempre decían que era voluntad de Dios. Esa noche, las campanas repicaron solas, y la multitud se reunió en la plaza. Entre llantos y gritos, comenzó la discusión más oscura que jamás presencié. ¿A quién entregaríamos esta vez? Unos pedían que fuera un huérfano, pues nadie lo reclamaría. Otros señalaban a los enfermos, a los viejos, incluso a los que habían pecado públicamente. El aire se volvió un hervidero de odio y miedo disfrazado de justicia. Yo observaba, horrorizado, cómo el pueblo se descomponía. Nadie hablaba de cerrar la tumba, de enfrentarse a ella. Todos buscaban solo salvar su propia piel. De pronto, el niño del orfanato, aquel que reía en sueños, apareció entre la multitud. Caminaba con calma, los ojos aún brillando de esa negrura imposible. Sonrió y dijo con una voz que no era suya: «No discutan más. El sacrificio ya fue elegido». La gente enmudeció. El niño levantó el dedo, lento, firme, y lo señaló directamente hacia el padre Esteban. Un murmullo helado recorrió la plaza. Nadie se atrevió a contradecir al pequeño, porque todos sabíamos que no era él quien hablaba, sino la tumba a través de su boca. Y en ese instante entendí que el verdadero sacrificio prometido no era un cuerpo cualquiera, era la fe misma del sacerdote que había intentado desafiarlas. Capítulo 10. La fe quebrada. El padre Esteban ya no era el mismo desde aquella noche en la plaza. Su sotana colgaba de sus hombros como un sudario. Sus ojos habían perdido la luz de la certeza, y cada sermón se le convertía en un murmullo de dudas. La gente lo miraba con recelo, como si ya no lo reconocieran como guía, sino como la víctima marcada por la tumba. Yo lo seguía de cerca, temiendo por él y por mí. Lo encontraba horas enteras arrodillado frente al altar, pero ya no rezaba con voz firme, solo repetía palabras entrecortadas, mezclando salmos con frases que parecían dictadas por alguien más. Una madrugada lo descubrí en el cementerio, de pie frente a la tumba sonriendo.
La lluvia lo empapaba. Pero él no pestañeaba. Tenía el crucifijo en la mano. Pero lo sostenía al revés, con los brazos de Cristo hundidos en el barro. ¿Por qué me eligió a mí? Susurraba con un temblor que me partió el alma. He bautizado. He confesado. He enterrado con fe, y aún así. ¿Me reclama? Me atreví a acercarme. Pero cuando puse la mano en su hombro, él giró el rostro hacia mí. Nunca olvidaré esa mirada, era la suya. Y al mismo tiempo no lo era. En sus labios se dibujaba la misma sonrisa que nos perseguía desde la tumba. ¿Sabes qué me ha mostrado? Dijo con una calma que helaba. Que mi juventud fue un error. Que la risa que oyes bajo tierra es la de un Dios que ya no cree en nosotros. Lo vi alzar el crucifijo invertido y presionarlo contra su pecho. Como si buscara herirse con la madera. La fe nos salva, continuó. La fe es el alimento de esa tumba. Cada oración, cada misa, ha sido una ofrenda disfrazada. El trueno partió el cielo en dos y la tumba se abrió apenas un poco más, dejando escapar un aliento húmedo que olía a podrido. Entonces Esteban lanzó el crucifijo dentro de la grieta y, por un instante, escuchamos un eco, una carcajada ahogada, burlona, que parecía agradecerle el gesto. Cuando intenté arrastrarlo de vuelta a la iglesia, él se resistió. No reces por mí, me dijo con un hilo de voz. Yo ya pertenezco a esa risa. Y comprendí, con un terror que me desgarró por dentro, que la fe del sacerdote se había quebrado. Y que en su ruina, la tumba había encontrado el alimento más preciado, el alma de un pastor. Capítulo 11. El beso de la tumba. La noticia corrió como un veneno por las calles, una muchacha del pueblo. Apenas 17 años. Había desaparecido al caer la tarde. Su nombre era Lucía. Y todos la recordaban por su voz dulce en el coro de la iglesia. Nadie la vio marcharse. Pero algunos aseguraron que la última vez que se la escuchó fue junto al cementerio, entonando un cántico que no pertenecía a ningún himnario. Yo acudí con otros vecinos a buscarla, llevando faroles entre la niebla. La lluvia caía fina, casi transparente, y el suelo parecía absorber cada paso como si quisiera tragarnos también. Al llegar a la tumba maldita, el aire se volvió insoportablemente denso. Y entonces lo vimos. Lucía estaba allí, arrodillada frente a la grieta abierta. Sus labios se movían, murmurando palabras incomprensibles, mientras acariciaba la piedra como quien acaricia el rostro de un amante. Lucía, grité, pero ella no giró la cabeza. En cambio, inclinó el rostro hacia la tumba y, con un gesto que heló la sangre de todos, besó la losa. No fue un roce tímido, sus labios se pegaron a la grieta. Y un sonido húmedo, espantoso, emergió de la tierra. Era como si algo, desde dentro, correspondiera a su beso. Corrimos hacia ella. Pero fue inútil. La piedra se estremeció y se abrió apenas lo suficiente para tragarla. La vimos ser absorbida lentamente, como si la tierra la devorara con deleite. Sus dedos arañaban el aire. Pero no en busca de ayuda, parecía entregarse. Y antes de desaparecer por completo, sonrió. Cuando la tumba volvió a cerrarse, quedó sobre la losa una marca oscura, semejante a un beso impreso en sangre. Lo más terrible, apareció un nuevo detalle, en la superficie de la piedra. Junto a la sonrisa de siempre, se dibujaban ahora unos labios sellados, como si la tumba hubiera aprendido a besar. El padre Esteban llegó poco después, jadeante, con el rostro desencajado. Cayó de rodillas y comenzó a gritar oraciones. Pero su voz era devorada por la risa que brotaba desde dentro, mezclada con un murmullo femenino que susurraba su nombre, Esteban. Esa noche, entendí que la tumba ya no se conformaba con reír. Ahora buscaba intimidad, buscaba devoción, y la encontraba en labios dispuestos a entregarse. Y con cada beso recibido, su sonrisa se hacía más amplia. Capítulo 12. El juicio invertido. La madrugada siguiente a la desaparición de Lucía, el tañido de las campanas nos despertó a todos. Nadie las tocaba. Y aún así repicaban con un ritmo lúgubre, como si anunciaran un funeral invisible. El pueblo entero se reunió frente a la iglesia. Y allí lo vimos, sombras vestidas con hábitos negros avanzaban hacia el cementerio en procesión. Sin rostro, sin pasos audibles, como un cortejo espectral. El padre Esteban, con los ojos enrojecidos por noches sin sueño, se adelantó. Yo lo seguí, aunque cada fibra de mi cuerpo me suplicaba huir. Cuando cruzamos las rejas del camposanto, el aire se volvió espeso, irrespirable, y la tumba maldita estaba abierta de par en par, como una boca que aguardaba el banquete. Las figuras de hábitos formaron un círculo en torno a la losa. Sus manos huesudas sostenían libros invisibles, y uno de ellos, con voz cavernosa, proclamó: el juicio comienza. No era un juicio contra un hombre, ni contra un pueblo, era contra Dios mismo.
Las sombras recitaban acusaciones en lenguas antiguas, denunciando siglos de silencio, sufrimiento y promesas incumplidas. Y cada palabra era respondida por un eco que brotaba desde la tumba, carcajadas que se mezclaban con llantos sofocados. Esteban intentó alzar la cruz, pero una de las figuras le arrebató el gesto con una sola mirada. El sacerdote cayó de rodillas. Y entonces comprendí, no era él quien juzgaba a los muertos. Eran los muertos quienes nos juzgaban a nosotros. Los hombres confiaron en un cielo vacío, dictaminó otra sombra. Por eso abrimos la boca de la tierra. De pronto, los nombres de los vecinos comenzaron a resonar en el aire, uno tras otro, como si fueran llamados a testificar. Cada persona presente escuchó su propio nombre y, al instante, una voz idéntica a la suya respondió desde el interior de la tumba. Era como si cada alma ya hubiera declarado en su contra, firmando su condena mucho antes de nacer. El padre Esteban gritó, desgarrado: «Calla, la fe no es una farsa, no lo es». Pero entonces la risa se transformó en aplauso. Las sombras, burlonas, levantaron sus manos al cielo en señal de triunfo. El juicio había terminado. Y el veredicto era claro, la gracia estaba anulada. La tumba se había convertido en tribunal. Y todos éramos culpables. Cuando la procesión de sombras se desvaneció, la tumba permaneció abierta, irradiando un resplandor enfermizo, como si esperara la última fase de su sentencia. Y yo supe que lo que venía después no sería juicio, sino ejecución. Capítulo 13. La misa final. El padre Esteban convocó a todos a la iglesia con un único propósito: celebrar una última misa. Dijo que sería el acto definitivo para sellar la tumba. Un intento desesperado por recuperar la gracia que el pueblo había perdido. Pero en su mirada había algo roto. Una grieta invisible que lo hacía parecer más un condenado que un pastor. La iglesia estaba repleta. Hombres, mujeres y niños sostenían velas. Pero las llamas vacilaban como si también temieran arder en aquel lugar. El aire olía a incienso mezclado con humedad. Y las paredes parecían sudar. Al comenzar la misa, el padre Esteban entonó el Kyrie eleison con una voz que no le pertenecía, grave, ronca, como si otra garganta lo acompañara. Yo estaba entre los bancos cuando lo vi. Las estatuas de los santos, alineadas a los costados, comenzaron a transformarse. Sus labios, tallados en piedra, se curvaban en sonrisas grotescas. La Virgen ya no lloraba, reía con una mueca cruel. San Miguel, con su espada levantada, mostraba los dientes como un verdugo satisfecho. Las velas explotaron una a una, lanzando chispas que iluminaron el altar mayor. Y allí, el crucifijo colgado desde hacía generaciones se inclinó hacia adelante. El Cristo ya no tenía el gesto de agonía, sino una sonrisa torcida, la misma que había nacido en la tumba. El coro de fieles comenzó a temblar, pero no podían dejar de cantar. Era como si una fuerza los obligara. Las voces se mezclaban en una letanía macabra que más parecía una carcajada coral. Yo intenté taparme los oídos, pero el sonido estaba dentro, retumbando en mi propio pecho. El padre Esteban alzó el cáliz. En lugar de vino, un líquido espeso y oscuro rebosó hasta caer sobre sus manos. Al beberlo, sus labios se tiñeron de negro, y su sonrisa se desató, idéntica a la de las estatuas. Esta es la misa final, proclamó con voz estruendosa. No rezamos al cielo, rezamos a la boca que nos espera. El suelo de la iglesia comenzó a crujir bajo nuestros pies. La tierra vibraba como si el cementerio entero estuviera sonriendo. Los bancos se partieron, las paredes se agrietaron, y en cada grieta se asomaban hileras de dientes invisibles. La misa concluyó con un silencio repentino. El padre Esteban dejó caer el cáliz, y su eco metálico fue lo último humano que escuchamos. Luego, un rugido de carcajadas emergió desde todos los rincones, y comprendimos que la iglesia había dejado de ser un templo. Se había convertido en una extensión de la tumba. Capítulo 14. El despertar del muerto. La madrugada posterior a la misa final, el cementerio se cubrió de una niebla tan espesa que parecía salir de las mismas entrañas de la tierra. Nadie se atrevía a acercarse. Pero yo no podía resistirlo. Algo en mi interior me empujaba, como si una voz invisible me susurrara que debía presenciar lo que estaba por suceder. Al llegar a la tumba, me quedé sin aire. La losa ya no estaba agrietada, se había abierto de par en par, mostrando un hueco oscuro que parecía tragarse la luz de la luna. No había ataúd, no había restos, solo un espejo enorme, clavado en la profundidad de la fosa, tan pulido que reflejaba cada detalle de mi rostro. Me incliné, temblando, y entonces comprendí el horror. No era un reflejo. La figura que me miraba sonreía antes que yo. Retrocedí, pero la imagen seguía mis movimientos con un retardo extraño, como si alguien detrás del cristal intentara imitarme.
Y cuando al fin abrió la boca, no fue mi voz la que salió, sino la de Aurelio, el monje enterrado vivo siglos atrás. Al fin te encuentro, dijo con un tono burlón. Cada generación me niega, pero todos terminan mirándose en mí. La tumba no guarda cuerpos, guarda verdades. Me quedé paralizado. Detrás de mí, escuché pasos. El padre Esteban había llegado, con la sotana rasgada y la mirada perdida. Se arrodilló ante el espejo y extendió la mano. Perdóname, murmuró. El reflejo de Esteban sonrió con una crueldad infinita y, sin previo aviso, salió del cristal. No era un espectro ni una ilusión, era el mismo. Pero más joven, más fuerte, con la sonrisa maldita grabada en su rostro. El verdadero Esteban gritó y cayó de espaldas. Su doble lo miró con desprecio y murmuró: tú me enterraste con tu fe quebrada. Ahora yo resucito con tu renuncia. En ese instante, comprendí que no había muerto que despertar. El muerto era la fe misma. Y estaba regresando bajo la forma de todos aquellos que nos mirábamos en ese espejo. La tierra tembló. Las lápidas se abrieron en cadena. Y cada fosa reflejaba una sonrisa diferente. Como si todo el cementerio hubiera aprendido a imitar a los vivos. Corrí, pero incluso mientras huía, cada sombra, cada cruz torcida, cada muro húmedo me devolvía mi propio rostro, siempre sonriendo antes de que yo pudiera hacerlo. Y esa noche, entendí, el muerto no despertaba. El muerto era yo. Capítulo 15. El último silencio. El pueblo quedó desierto. Las campanas dejaron de sonar. Las calles se cubrieron de cera derretida y puertas entreabiertas. Como si todos hubieran salido corriendo al mismo tiempo y jamás regresado. El aire estaba impregnado de un silencio antinatural. Un vacío tan absoluto que hasta mis pensamientos parecían hacer eco. Yo fui el último en acercarme. Una vez más. Al cementerio. No sé si lo hice por valor o porque ya no me quedaba otra elección. La tumba estaba cerrada. Perfectamente sellada. Como si nunca hubiera reído. Nunca hubiera besado. Nunca hubiera reflejado nada. Solo una piedra fría. Muda. Inmóvil. Me arrodillé frente a ella. Con el corazón latiendo como un tambor funeral. Busqué alguna grieta. Algún rastro de esa sonrisa que nos había condenado. Nada. Era como si la tierra hubiese decidido guardar silencio para siempre. El padre Esteban ya no estaba. Nadie volvió a verlo después de aquella noche en que su reflejo salió del espejo. Algunos dicen que fue devorado por la tumba. Otros, que decidió caminar hacia el bosque y nunca mirar atrás. Yo prefiero pensar que se quedó atrapado en algún lugar intermedio, donde las oraciones no llegan y las carcajadas no mueren. El viento sopló y por un instante juré escuchar el eco de Lucía, riendo desde debajo de la piedra. Pero no era risa, era un murmullo apagado, como un canto lejano que no terminaba de nacer. Me acerqué aún más. Pegué mi oído a la losa helada y entonces lo comprendí. La tumba no había callado. Había aprendido a escuchar. En ese silencio profundo, captaba cada suspiro, cada miedo, cada oración no pronunciada. Se alimentaba de la ausencia de ruido, de la tensión de las palabras ahogadas. Y entendí que su sonrisa no desapareció, estaba oculta, esperando que alguien hablara primero para volver a abrirse. Me levanté con un temblor que me recorrió hasta los huesos. Miré alrededor. El pueblo estaba muerto. Pero no vacío, lo habitaban las sombras de todos los que habían confesado, besado, rezado frente a la tumba. Respiré hondo y, por un instante, creí que podía romper el hechizo con un simple grito. Pero mis labios no se abrieron. Me descubrí sonriendo. Y ahora, mientras escribo estas últimas líneas, siento el mismo silencio envolviéndome. La tumba permanece cerrada, pero yo sé la verdad, ella me escucha. Y cuando decida responder, no habrá campanas ni rezos. Solo el último silencio, antes de que todos sonriamos con ella. Epílogo: la tumba que sonrió al abrirse. Dicen que el silencio del pueblo aún se puede sentir cuando uno cruza sus calles vacías. Las casas siguen en pie, las ventanas abiertas, los cálices oxidados sobre los altares, pero no hay voces, no hay pasos, no hay vida. Solo una calma antinatural que pesa más que cualquier grito. Yo fui testigo del final, y sin embargo sigo aquí, escribiendo estas palabras como si al narrarlas pudiera librarme de la condena. Pero sé que miento, la tumba no terminó con la misa final, ni con el despertar del muerto, ni con el juicio invertido. No, la tumba sigue sonriendo. La última vez que me acerqué, ya no vi grietas ni espejos. La losa estaba lisa, impecable, y aún así, mientras el viento recorría el cementerio, escuché claramente una respiración lenta, profunda, paciente.
una respiración que imitaba la mía. Comprendí entonces lo inevitable: la tumba no era solo piedra, ni carne, ni reflejo. Era un eco eterno, una boca abierta esperando a cada generación, un pacto firmado con la risa del condenado. Ahora me pregunto si algún día alguien leerá estas líneas, o si terminarán enterradas conmigo, consumidas por esa sonrisa invisible que todo lo devora. Quizá cuando lo hagan, se acerquen demasiado a esta historia. Quizá, al leerla, también sientan la necesidad de sonreír sin motivo. Y si eso ocurre, será porque la tumba ya los ha escuchado, porque una tumba que sonrió una vez, nunca vuelve a callar.